a todos. Muchas gracias por participar en la sesión de hoy, en el webinar de hoy. Durante esta horita y media vamos a estar junto a vosotros, mi compañera Mónica Gómez y yo misma. Somos parte del equipo de educación de Fundación Repsol. Y vamos a hacer esta sesión dedicada a formación básica en sostenibilidad. La sostenibilidad ahora mismo es un contenido obligatorio dentro de todos los ciclos de formación profesional, tanto en grado medio como en grado superior, y consideramos que es muy interesante esta sesión dirigida a todos los docentes de FP que tenéis que impartir el módulo transversal con el fin de poder aumentar vuestras propias nociones acerca de lo que es la sostenibilidad. Así que sin más, pues doy paso a mi compañera Mónica y empezamos la sesión. Cualquier duda, sí que os pediría que la fueseis poniendo a través del chat. Tenéis un chat a vuestra disposición y al final, si os parece, vamos contestando. También al final de la sesión, después de la sesión, os haremos llegar la presentación y el documento que vamos a ver en pantalla. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias por la introducción, Gloria, y yo lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, así que voy a necesitar que me digáis cuándo lo veis. Vamos a ver. Vale, ahí está. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Ya se ve, sí. Sí, vale, estupendo. Vamos a ver si puedo poner esto para abajo y esto arriba. Venga, estupendo, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, pues ¿por qué estamos hablando hoy de sostenibilidad en las aulas de FP? Y claro, lo primero que impera es pues la normativa, que ya este año sí, el año pasado era voluntaria, pero este año ya sí debe de cumplir. Es la Ley Orgánica 3/2020 de la LOMLOE, que integra pues eso, en FP y en otros niveles educativos la sostenibilidad como un transversal, como lo puede ser pues, las lenguas extranjeras, ¿no? Más allá de lo que establece la normativa en sí, luego tenemos otro punto que para nosotros es importante. Al final estamos preparando a personas en formación profesional porque se dirigen a un mercado laboral, ¿no? Y tienen que entender cuáles son las demandas que hace el mercado laboral en cuanto no solo a conocimientos, sino también en habilidades y en competencias, ¿no? En este caso hay una demanda clarísima del mercado con respecto a la adquisición de conocimientos y habilidades en materia de sostenibilidad, las llamadas GreenCom, como ya sabéis. Y os hemos dejado aquí, que tenéis el link luego. Por cierto, esta presentación la vais a tener a vuestra disposición, al igual que la grabación de esta misma sesión, y os lo enviaremos por correo electrónico, yo diría que en 24 horas, porque nos tenéis que dejar un rato para que podamos subir la grabación, bueno, pues luego a la nube y así poderos enviar el link. Entonces hay esa demanda en este The Future of Jobs Report del World Economic Forum 2025 establece pues que hay un crecimiento cada vez más acusado de requerimientos en habilidades de sostenibilidad. Y finalmente, pues porque esto supone nuevas oportunidades laborales, por tanto, para vuestro alumnado. Así que vamos a entrar un poco, os podéis imaginar que no pretende ser un curso exhaustivo sobre todos y cada uno de los elementos que constituyen lo que ahora vamos a ver que entenderemos por sostenibilidad, porque sería absurdo. Pero sí vamos a intentar darle una mirada 10.000 pies de altura para entender los conceptos clave. Pensar que, bueno, en Thinkers el programa os ofrece una enorme cantidad de recursos que ya sí entonces entran en mucho más detalle en cada una de estas áreas. Vale, pues entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente es la capacidad de poder satisfacer necesidades del presente, y aquí viene el punto clave, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Al final,
durante el siglo XX tenemos datos suficientes recogidos como para saber que en toda una serie de áreas, digamos que no lo hemos hecho muy bien. Hemos antepuesto en muchas ocasiones pues, el beneficio económico de cualquier actividad de las que hemos sido capaces de hacer antes de pensar en cuáles serían sus efectos, bueno, pues tanto a nivel medioambiental, a nivel social, como estructuralmente en lo que es la parte cultural de nuestras sociedades, ¿no? Bien, entonces, la sostenibilidad empresarial, porque al final las empresas, las organizaciones son un órgano dentro de la sociedad muy clave. Y es muy clave porque establece la manera en la que nos hemos dotado los humanos de funcionar, de ser capaces de darnos los recursos que necesitamos pues, bueno, pues para vivir, para prosperar y para, se supone que evolucionar, ¿no? Entonces, las empresas básicamente que están comprometidas con la sostenibilidad deben de intentar evitar impactos negativos por un lado y generar impactos positivos por el otro. Esto es una obviedad, pero esa obviedad a veces no se observa si las empresas, las organizaciones que no son nada en sí, el logotipo no dice nada, más que cuando las revistes de las personas que integran esa organización, pues que realmente se tome conciencia de qué es lo que eso significa. Aterrizándolo aún mucho más, en el año 2015, Naciones Unidas y los Estados miembros de Naciones Unidas establecen pues una agenda, una hoja de ruta, ¿no? Se observan ya entonces, y luego entraremos en un poco de detalle dentro de poquito, con respecto a toda una serie de fronteras, ¿no? Que se establecían en aquel momento. En toda una serie de campos observábamos que empezábamos a ponernos en riesgo, no solamente a los humanos, sino también al resto de vida que existe en el planeta y por tanto que teníamos que intentar primero hacer un análisis de cómo estábamos con respecto a toda una serie de cuestiones y luego marcar objetivos. Estos son los 17 objetivos de esta Agenda 2030, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y como podéis observar, bueno, son bastante heterogéneos. Hablamos desde fin de la pobreza a salud y bienestar, a hambre cero, a intentar hacer una reducción de las desigualdades, a tener ciudades y comunidades más sostenibles, a tener un respeto y una observancia por la vida submarina y la calidad de los océanos, ser capaces bueno, dotar de energía asequible y no contaminante a la población mundial, ser capaces de desarrollar acciones por el bien del clima, a que al final todos tenemos una dependencia de él, tener una producción y consumo responsables, en fin, ahí se determinaron estos 17 objetivos que luego se agruparon en estos, digamos, 5 ámbitos clave, ¿no? Personas, planeta, prosperidad, paz y partners o asociaciones. No voy a entrar en detalle ahora en cada uno de ellos, pero es importante que tengáis en cuenta que normalmente si entráramos ahora en analizarlos, cada uno de ellos, veríamos que podríamos encontrar para cada uno de ellos relaciones con no solo uno, sino bastantes o varios de todo el resto de ODS. Eso significa que al final cualquier decisión que uno toma en un sentido, por ejemplo, una organización se plantea salud y bienestar como uno de los ODS a los que quiere alinear su plan estratégico. ¿Sí? Una empresa que decide, oye, para nosotros la salud y el bienestar, no solamente internamente de nuestros públicos internos, ¿no? De nuestros empleados, pero también de nuestros proveedores, también de nuestros clientes y de la sociedad en general, es un punto clave para nosotros.
bueno, pues tiene que articular toda una serie de acciones que vengan a hacer eso posible, ¿no? Entonces, es importante que si observamos uno, luego tengamos la capacidad de entender qué reflejo va a haber en el desarrollo de otros de estos ODS dentro de nuestro plan estratégico. Y entonces, todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, al final, aunque se agrupen en esos 5 ámbitos, se desarrollan como tal a través de 3 pilares fundamentales. Supongo que habréis oído hablar de el ASG, ¿no? Que podríamos parangonar sostenibilidad con ASG. Y básicamente es un trípode al que no le puede faltar ninguna de las patas. Los 3 pilares tienen relación íntima entre ellos. Son básicamente el ambiental. En inglés las siglas no son ASG, son ESG de Environment, Social and Governance. En español, pues ambiental, social y de gobierno. Y básicamente, ahora vamos a entrar un poco más en detalle de qué estamos hablando de cada uno de ellos. Es importante que, vuelvo a repetir, entendáis que hay una relación muy íntima entre los tres. Aspectos relacionados con el pilar ambiental, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues desde la gestión de recursos naturales a tener una eficiencia energética desde todos los puntos de vista, que además en las empresas puede tener que ver con el área de logística, pero también, imaginaros, puede tener que ver con el área de la producción, tiene que ver con el área bueno, pues de la economía circular y de cómo a lo mejor en esa circularidad necesitamos energía y tiene que ser de un tipo específico. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podemos estar hablando de huella hídrica, por ejemplo, gestión de residuos, en fin, otros aspectos medioambientales de interés. En la parte social, ¿de qué hablamos? Hablamos de prácticas laborales, de cómo realmente nosotros consideramos que son prácticas laborales positivas, ¿no? Dentro de nuestro entorno empresarial, de observar la observancia por los derechos humanos, asimismo por la diversidad y la inclusión dentro de la compañía, de la empresa. ¿Cómo aplicamos salud y seguridad en el trabajo? ¿Cómo establecimos nuestras relaciones con la comunidad que rodea a la empresa? Pensemos que muchas veces las empresas están ubicadas en un municipio, en un lugar, aunque sea un polígono industrial, que está rodeado de una serie de municipios de los que al final vienen personas, personas que son las que hacen la organización. Si nosotros no las cuidamos como en este caso empleados, no estaremos cuidando a nuestro entorno. Y nuestro entorno va más allá de los empleados. Esos empleados tienen familias y esas familias están constituidas por toda una serie de personas que desarrollan su vida en muchas ocasiones alrededor de esa empresa. Y es por eso que es importante observar también este pilar social. Y finalmente el de gobierno. El pilar de gobierno de la gobernanza es curioso porque suele ser del que menos se habla, es el más transparente, diría yo, el que se hace menos evidente en muchas ocasiones, pero en realidad es el que establece la estrategia, establece la misión, la visión, los valores que tienen que definir a cualquier organización. Vosotros, en cada uno de vuestros centros educativos, sabéis que tenéis toda una serie de, pues eso, tenéis vuestro plan estratégico de centro aparte del PEC, del Plan Educativo de Centro, pero tenéis un plan estratégico. ¿Quiénes queremos ser dentro de este municipio? ¿Cuáles son los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos? ¿A través de qué mecanismos vamos a hacer eso? ¿Qué tipo de equipo docente tiene que ser con el que se dote el centro para poder desplegar todo ese plan que tenemos estratégico a través de las acciones que vamos a ir determinando año tras año? Con lo cual, estamos hablando de esa estructura de gobierno corporativo. Estamos hablando de la política de transparencia, de tener ética empresarial, de qué es lo que entendemos por ética empresarial.
Luego entraremos en ello. Estamos hablando de cómo vamos a gestionar los riesgos. Hemos dicho antes que las empresas deberían de intentar minimizar los riesgos, intentar de observar bien cuáles son los impactos que van a tener en todos los grupos de interés, los públicos, las organizaciones y personas de las que puede depender la empresa y finalmente lo que es la rendición de cuentas. Vamos a entrar dentro de un ratito mucho más en detalle en esto. Entonces, al final me habéis ya ido escuchando hablar de los públicos, ¿no? De las organizaciones, las personas que están en relación con las empresas, ¿no? Con toda organización. Y estos son los grupos de interés. Aquí os he puesto unos cuantos. Estamos hablando de proveedores, de empleados, por supuesto, de administración pública, de las comunidades locales, de accionistas, de cuerpos de seguridad y emergencia, asesores externos, medios de comunicación, ONGs. A día de hoy, las redes sociales y los influencers, que no dejan de ser otro grupo de interés relevante para observar. Entidades financieras que confían o no en nosotros y nos pueden dar el soporte que necesitamos en un momento determinado, incluso si, por ejemplo, queremos hacer una transición energética y pasar de depender, como hasta ahora, de un tipo de energía a tener una energía más sostenible, ¿no? Por ejemplo. Os hemos dejado estos 3 puntos aquí porque eso significa que pueden haber muchísimos más. Y en dependencia de cuál sea la empresa, cuál sea su tipo de actividad, pues tendrán más o menos peso específico unos grupos de interés que otros para cada organización. Claro, al final, como decíamos, ¿no? Los impactos de una empresa pueden ser positivos, como los que se reflejan en los ejemplos que os hemos dejado aquí, de buenas prácticas laborales, de tener un reconocimiento porque, bueno, pues porque se haya estado haciendo una investigación específica, por ejemplo, en el entorno de la salud, etcétera, o bien impactos negativos. Yo diría que ha habido un antes y un después desde el momento en el que, bueno, en algunas sociedades, no todo el mundo, si somos más de 8.000 millones de personas, no hay más de 8.000 millones de personas con un smartphone en la mano y que tengan la capacidad de tener conexión a Internet y, por tanto, de aportar con sus opiniones en base a su experiencia, qué es lo que ha sufrido como impacto negativo originado por una empresa. Pero yo diría que la irrupción, primero el establecimiento de Internet, la extensión de las redes, el hecho de que las personas tengamos esa tecnología en nuestra mano y por último tengamos la posibilidad de compartir nuestras experiencias, hacen que ya de un tiempo a esta parte, y ya empiezan a contarse un par de décadas, em, las personas antes de normalmente comprar un bien o un servicio, empezamos a observar, buscamos opiniones de otros usuarios. Y buscamos opiniones que estén contrastadas, opiniones que realmente pues, vengan ilustradas, que expliquen realmente con detalle por qué un impacto ha sido negativo por parte de una empresa. Y las empresas no pueden obviar que eso está siendo así y, por tanto, la transparencia desde la gobernanza tiene que ser un elemento clave para tener la capacidad de hacer frente a esos impactos negativos que causamos desde las empresas hacia afuera, observarlos bien, evaluarlos bien y dar respuesta. Para poder, por tanto, observar bien qué es lo que nosotros podemos, como organizaciones, ¿no? Qué puede ser que estemos haciendo que pueda estar impactando tanto positiva como negativamente, en, bueno, pues eso, nuestros públicos, ¿no? Lo que decíamos, nuestros grupos de interés. Cuidado, o cómo lo que hagan los grupos de interés con respecto a nuestra organización también puede afectar, por ejemplo, financieramente la sostenibilidad de esa empresa. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que nosotros hemos sido causantes, por ejemplo, una empresa ha sido causante de un vertido en un vertido tóxico en un río.
un río que pasa por toda una serie de municipios que antiguamente, bueno, pues los regantes de esos municipios usaban el agua del río pues para poder regar los campos, de los que además se alimentaban digamos, filosofía kilómetro cero, pues buena parte de la población que compraba a los campesinos de la zona, ¿no? A los agricultores de la zona. Si esa empresa no es transparente y rápidamente activa un plan de choque ayudado por las administraciones públicas para intentar minimizar al máximo de ese impacto negativo, al final puede ocurrir que si tenía un tanto por ciento importante de sus clientes, que eran en realidad clientes de la zona, eran clientes locales, esos clientes dejen de comprarle. Si esos clientes empiezan a dejar de comprar como consecuencia de ese impacto negativo que han creado en la comunidad, puede ocurrir perfectamente que eso pone en riesgo la cantidad de ingresos que tiene esa empresa para poder mantenerse como tal activa en el mercado empresarial. Y por tanto pierde competitividad y puede que acabe cerrando. Con lo cual, si acaba cerrando, también habrá toda una serie de empleados que se quedarán sin trabajo. Y si esos empleados estaban habitando en los municipios aledaños, pues eso aún revierte en un doble impacto negativo en esa zona, en ese área de influencia. Entonces, las organizaciones básicamente, cuando hablamos de materialidad, que es una palabra que yo estoy de acuerdo con Carmen, que hoy no ha podido estar con nosotros aquí, pero hablamos de ello muchas veces, ¿no? Es una palabra que suena rara. Entendemos eso de los materiales, pero no entendemos fácilmente lo de la materialidad, no es muy intuitivo. Entonces, cuando hablamos de materialidad, básicamente estamos hablando de aquellos temas que son importantes. ¿Importantes para quién? Importantes para la empresa, porque pueden ser susceptibles de generar impactos positivos, genial, pero también negativos y por tanto los tenemos que observar. De la misma manera que esos temas materiales pueden ser cuestiones que sean importantes para todos aquellos grupos de interés no internos, sino externos. Y mirar, aquí os hemos puesto también solo unos cuantos ejemplos. Estamos hablando de seguridad laboral, satisfacción de los empleados, gestión de residuos, relación con los clientes, finanzas sostenibles. Hablamos de qué tipo de gobierno corporativo estamos haciendo, de cómo hacemos la gestión de personas o cómo trabajamos todo lo que es contaminación acústica o de ruido, por ejemplo, ¿no? O cómo gestionamos la parte de ética y transparencia en la empresa. Esos serían temas materiales. La materialidad, por tanto, lo que establece básicamente es en qué nivel de importancia, tanto para nosotros como para el resto de grupos de interés, tiene cada uno de estos temas materiales identificados. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que es el pilar ambiental. Acordaros, solo a modo de recordatorio, que teníamos tres: el ambiental, el social y el de gobernanza, y los vamos a ver los tres, ahora ya en un poquito más de detalle. Vale, cuando hablamos de qué es la contaminación, bueno, eh, creo que no hace falta que os explique qué es la contaminación como tal, ¿no? Básicamente es la presencia, pues, de agentes físicos, químicos o biológicos que alteran de alguna manera, son nocivos, obviamente, pueden no solamente ser nocivos, ya llegar a ser tóxicos y pueden alterar la salud, el bienestar de la población o afectar en menor o mayor medida el ecosistema vegetal o animal en una zona determinada. Por tanto, ¿qué tipos de contaminación ambiental creéis que puede haber? Bueno, de muchos tipos, volvemos a lo mismo. Aquí os hemos dejado los más relevantes, que se pueden luego además, bueno, pues especializar, ¿no? O sea, cuando hablamos de contaminación térmica, pues se me ocurre pues una central que vierte agua muy caliente, por ejemplo, a un río y por tanto altera la vida de los peces que hay en el río, pero también podría ser de otro tipo, ¿no? La contaminación térmica. Contaminación lumínica.
Bueno, todos nos encontramos que cuando hay las Pléyades en agosto, pues tenemos que irnos muy lejos de según qué centros urbanos, porque es que no hay manera de ver el cielo, el firmamento. Entonces, esa contaminación lumínica no solamente nos afecta a los humanos, puede afectar el sueño nocturno, pero puede afectar también la vida nocturna de animales que son activos por la noche. La contaminación visual. Se me ocurre, cuando nos encontramos en carreteras, un montón de cartelería de cartelería de pancartas, ¿no? De anuncios que nos podemos encontrar por las carreteras y que de alguna manera contaminan visualmente eh, el ambiente, ¿no? Microorganismos patógenos, contaminación de aguas. A día de hoy es uno de los temas en contaminación más críticos. Todos sabemos que estamos afectando, por ejemplo, la vida marina de una manera brutal. Ahora lo veremos dentro de un momento, no solamente con la acidificación de los océanos y de las aguas, sino también debido a la contaminación por microplásticos que estamos observando en los océanos. Am, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la contaminación por el uso de hidrocarburos, contaminación alimentaria, contaminación acústica de los suelos, es otra muy importante y tiene mucho que ver también con qué tipo de pesticidas utilizamos, qué agentes contaminantes emergentes estamos utilizando en algunas prácticas empresariales que está observado que luego dejan rastro por muchas décadas y son muy difíciles de eliminar. O la contaminación por radiactividad. Supongo que os suena tanto Chernóbil como Fukushima, ¿no? Que son dos ejemplos por razones muy distintas, pero dos ejemplos como la contaminación electromagnética. Seguramente habéis oído hablar también de las concentraciones, por ejemplo, de antenas de, mm, de radio y de móviles en según qué lugares en particular y bueno, hay estudios que pueden relacionarlas con el incremento de casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Por tanto, ¿cómo podemos prevenir la contaminación ambiental? Pues básicamente aunando esfuerzos, haciendo prevención a través de estrategias de responsabilidad social. Es muy importante que las empresas sean conscientes y, por tanto, los equipos. Vuelvo a repetir, una empresa para mí no es nada más que las personas que la hacen, la representan y la ejecutan, ¿no? Ejecutan las actividades que esa empresa, esa persona jurídica se establece como su misión, su visión, ¿no? Em, a través de la responsabilidad ambiental y, por supuesto, a través de prácticas empresariales sostenibles. Hace un ratito os estaba yo explicando que habían unas fronteras que se establecieron en su día em, que teníamos que estar midiendo y es importante entender que a pesar de que haya quien piense que esto, bueno, son elucubraciones de unos cuantos locos, lo cierto es que hay bastantes científicos, em, equipos de trabajo en universidades por todo el mundo que dedican algunos muchos años, otros muchas décadas y otros toda su vida científica a recopilar datos. Que se recopilan además de la mano de procedimientos contrastados, procedimientos que no dejan lugar a la subjetividad, ¿no? No es lo que yo opino, sino yo debo de ser capaz de analizar los datos puros y duros que he ido recogiendo a lo largo de décadas. Bien, pues hay lo que se llama el Planetary Health Check, que se hace desde hace muchos años, que estableció en su día estos 9 límites planetarios, ¿no? Estos 9 ámbitos que veis aquí, ¿no? Cambio climático, bueno, la pérdida de ozono en la estratosfera, em,
la integridad de la biosfera, los cambios en los suelos, los cambios en el agua dulce, que ya sabéis que estamos hablando del 1% de todo el agua del planeta es dulce, la acidificación de los océanos, en fin. Bien, pues si os fijáis, ya hemos traspasado en realidad fronteras en nada menos que 7 de ellos. De hecho, creo que hace solo 10 días fue que se anunció que habíamos traspasado esta frontera de la acidificación de los océanos. ¿Qué supone ello? Pues la acidificación de los océanos afecta en primer grado a los corales, a todos los arrecifes de corales del océano. Eso significa que entran en ese proceso que se llama de bleaching, por ejemplo. Eso hace que se mueran. Y cuando nosotros tenemos corales que mueren porque son seres vivos y son la casa en la que habita, pues. Hola, hola, ¿me escucháis ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, se ha Ah, se quedado, ha quedado sí, ¿verdad? se ha parado unos segundos pero Vale, vale. yo creo que ya sí, sí, Estupendo, puedo seguir. Vale. Bueno, pues sí. como os decía, entonces al final de lo que se trata es de observar cómo nuestras actividades están o no afectando pues a estas fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos al final intentar ayudar a revertir algunos de estos procesos? No es fácil porque es complejo, porque estamos hablando de que esta afectación ha ocurrido a lo largo de los últimos finales del siglo XIX, de 1880, 1890, esta parte. Estamos hablando de no tantos años, son 130, 130 y pico de años. Llevamos recogiendo medidas, por ejemplo, de temperaturas desde hace 80 de manera sistemática. Y podemos hablar de cambio climático cuando llevamos más de 30 años, por ejemplo, observando un cambio de tendencia en temperaturas, en pluviometría, en presión atmosférica. Por eso hoy en día se puede hablar perfectamente de cambio climático. No es que esté cambiando el tiempo. El tiempo cambia de hoy para mañana cuando hoy hay 3 grados menos que ayer o mañana llueve y hoy no. Eso es un cambio del tiempo atmosférico, pero no de un cambio climático. Ahora sí estamos en cambio climático. Para poder ayudar en alguna medida, la economía circular, que como vemos es una transición en dos pasos desde la economía lineal, que es la que hemos venido utilizando prácticamente hasta hace muy poco, que era la de, bueno, pues cogemos los recursos, hacemos con ellos, producimos cosas, las usamos y las tiramos. Y así hemos venido funcionando desde finales del 19 hasta hace relativamente poco, muy poco. Luego entramos en lo que era la economía del reciclaje. Como podéis ver, bueno, algo al final acababa cayendo como waste, como basura, como desecho, bastante menos, porque después del uso entrábamos en un cierto ciclo de reciclaje, ¿no? Y volvíamos a utilizar parte de esas materias que íbamos luego, si no a tirar, pues para volverlas a entrar en procesos productivos. La economía circular en realidad lo que propone es que al cubo no caiga nada. Me diréis, ¿y esto es posible? Bueno, esto es posible bueno, a día de hoy esto cada vez va a ser más posible, por ejemplo, con la introducción de la inteligencia artificial que tiene mucho por desarrollarse, valga decirlo, pero con el uso de la inteligencia artificial seremos capaces de revisar en en qué otros sectores de actividad con los que puede que un sector no haya tenido nunca jamás ninguna relación, podría empezar a tenerla
en base a revertir las materias de desecho, digamos, de un proceso productivo e reintegrarlas de nuevo como materias primas secundarias, pero en el ciclo de vida de otro producto que no tenga nada que ver. Os voy a poner un ejemplo. Hace nada, una semana, me puse en contacto con una empresa francesa que se llama Fabric, Fab de fabricar, brick de lo que son ladrillos en inglés. ¿Ellos qué hacen? Ellos toman del sector textil todo lo que es la ropa que ponemos en las huchas de la ropa, por ejemplo, la de desecho, las que las personas no quieren. em, lo que hacen es, primero hacen una clasificación por colores, luego lo que hacen es la desmenuzan completamente, luego le añaden un pegamento que es biológico y no tiene, digamos, efectos secundarios en el momento en el que se degradara ese ladrillo en lo que es la naturaleza, y hacen ladrillos o baldosas, depende de cómo, pues la producción es de ladrillos gordos o es de baldosas que se pueden aplicar para pues alicatar una pared. ¿Sí? Bueno, es una manera espectacular de reintegrar un elemento de desecho de un sector dentro de otro que no tiene nada que ver, el textil con la construcción. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios, por tanto, que establece Ellen MacArthur Foundation, que es la referencia dentro del mundo de la economía circular? Pues los principios básicamente son: debemos de eliminar residuos y contaminación por un lado, pues en administración y gestión, que por cierto es uno de los sectores más representados por vosotros digamos, en estos webinars, ¿no? Pues la digitalización de facturas, de contratos, de todo tipo de documentación, al final sí elimina el papel. Acordaros que una hoja de DIN A4, un solo folio DIN A4, estamos hablando de que son 10 litros de agua por cada hoja, por cada folio. Hay quien dirá, hombre, sí, pero la digitalización de las facturas y contratos sí los tenemos que subir a la nube. En realidad eso también tiene un consumo hídrico importante. Es verdad. Y por tanto, cada vez vamos a ir viendo cómo ante cualquier nuevo pero esto no es del todo eficaz, pero esto no es del todo fabuloso, siempre saldrán nuevos equipos de investigación intentando encontrar soluciones a esos problemas que se van generando sobre las soluciones que seguimos intentando dar a problemas que nos hemos encontrado previamente. La circularidad de productos y materiales, que es el ejemplo que os acabo de poner ahora, ¿no? El refurbished, el coger, por ejemplo, pues ordenadores, varios ordenadores o equipos informáticos, tablets, que estemos desechando, por ejemplo, en empresas, ¿no? Donde se necesitan tener pues ordenadores cada vez con más capacidad, con más RAM, etcétera, pero podemos hacer un refurbish, podemos coger de 2, 3 ordenadores todas las piezas que están perfectamente bien y operativas, recrear un nuevo ordenador o reacondicionar esos ordenadores y luego enviarlos a lugares donde puedan ser utilizados, por ejemplo, para uso educativo, que a lo mejor no necesita tanta potencia de procesamiento. Y finalmente, ayudar a regenerar la naturaleza. Esto es básico. Y os hemos puesto aquí el ejemplo de hostelería y turismo, ¿no? Pues el compostaje de residuos orgánicos de cocinas de hoteles y restauración. Por tanto, las fases básicas del ciclo de vida y su relación con la economía circular son, pues como veíamos ahora, ¿no? Salimos de la materia prima, entramos en diseño. El diseño es una fase clave dentro de la economía circular y me diréis, ¿por qué? Bueno, porque en realidad cuando estamos diseñando deberíamos de estar observando qué podemos prever que vaya a ocurrir con todos los componentes de ese producto o de ese servicio que estamos diseñando en las siguientes fases: en la producción, en la distribución, en el uso y consumo, en la recolección y en el reciclaje. Y cuando lleguemos al final de todo este análisis, debemos de volver a hacernos preguntas con respecto al diseño. ¿Hay alguna
manera mejor de diseñar, por tanto, este producto o servicio para que aún sigamos siendo más eficientes y más eficaces a la hora de gestionar todos los recursos de este producto o servicio a lo largo de su cadena, de su ciclo de vida? Lo que viene a aportar la economía circular es esto, básicamente lo que os mostramos aquí con esta flecha, digamos, en naranja, que es que no quede desecho. Básicamente que al final siempre estemos volviendo a pensar cómo podemos coger todos los elementos que salen como desecho de un ciclo de vida de cualquier producto o servicio y reintegrarlos de un modo u otro ni que sea en otro sector, en esa fase de diseño que los contemple como materia prima secundaria. Esta slide lo que os viene, por tanto, a ayudar es a qué tipo de preguntas podríamos hacerle a nuestros, en este caso, a nuestro alumnado, ¿no? En cada una de estas fases. Imaginaros que ponéis a trabajar a vuestro grupo de clase, los distribuís en distintas fases, les dais un producto en particular y los hacéis pensar, ¿no? Unos pensarán, les dais un producto específico, de decir, nos vamos a inventar una nueva manera en logística de hacer la entrega de productos en la última milla. ¿Eso qué significa? Que donde a día de hoy pues nos lo vienen y nos lo entregan en casa, en mano, pues de qué otra manera podríamos empezar a pensar. Y es interesante a veces hacerles pensar, primero lo suyo es hacerles pensar en productos, ¿no? Porque tangibilizar las propuestas es mucho más fácil. Pero luego también es importante hacerles pensar en servicios, eh, porque estamos rodeados de servicios y hoy en día, por ejemplo, a nivel logístico dependemos muchísimo de que nos traigan las cosas a casa muchas veces, ya no salimos a la calle a buscarlas, ¿no? Entonces, no deja de ser un ejercicio muy interesante el ponerlos a pensar por grupitos, por subgrupos en cada una de estas fases, hacerles estas preguntas, ¿cómo se puede diseñar un producto, este producto, ¿no? Por ejemplo, para que sea más duradero, fácil de mantener y adaptable para prolongar su vida útil. A los que están en la fase de producción, bueno, ¿qué tipo de recursos, materiales o procesos sostenibles podríais usar, ¿no? Para producir este bien en particular, este producto en particular? Y para distribuirlo y para usarlo y a nivel de recolección, ¿cómo podríamos fomentar el uso más prolongado de estos productos para no tener que hacer una recolección de ellos más asidua? ¿Cómo podemos reciclarlos o cómo podemos reincorporarlos? Entonces, luego lo que podéis hacer con el alumnado es hacerles pasar a la siguiente fase, ¿no? Y que todo el grupo clase, por subgrupos, haya ido pasando por todas las fases y al final todo el grupo entero haya sido capaz de ir añadiendo al grupo anterior, si ahora estamos con los de diseño y los pasamos a producción, se encontrarán que los que antes estaban en producción, que ahora están en distribución, habían dejado una serie de ideas. Pues tienen que complementarlas, que añadirle de nuevas. Este es un ejercicio fabuloso que hacer con los alumnos. Entonces, para poder hacer un diseño y producción sostenible, hay una serie de elementos que son claves en ecodiseño. Materiales sostenibles, reciclados, reciclables, renovables, eficiencia de recursos y energía, la durabilidad y reparación de los productos. Por ejemplo, no sé si sabéis que en Francia, en este momento, en París, el gobierno ha decidido subvencionar el 25% del coste que tiene llevar a reparar calzado a los zapateros de toda la vida antes de que desapareciera este arte sano. Pues ahora el gobierno incentiva a que la gente, en lugar de tirar los zapatos, los vuelva a llevar al zapatero a remendar, ¿no? De esta manera pasan dos cosas. Uno, le damos una vida larga a esos zapatos, pues le alargamos la vida a los zapatos y por otro lado,
no permitimos perder un arte que viene con nosotros desde que nos calzamos, decidimos calzarnos hace muchos años y no ir descalzos, eh, y que, y que además no deja de ser la manera, el modus vivendi de toda una serie de profesionales de este arte, ¿no? La reutilización y actualización. Por tanto, ¿cómo podemos pensar en reutilizar estos productos, los que sea que tengamos, pues para nuevos usos, ¿no? O mejoras? ¿Cómo reciclarlos y desmontarlos? ¿Cómo podemos evitar los tóxicos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar sustancias peligrosas y contaminantes? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer un transporte eficiente? Estos son los elementos que cuando vuestros alumnos estén pensando en hacer ecodiseño para desarrollar un producto o servicio específico que les hayáis pedido o que se estén inventando, deberían de considerar. El consumo responsable, por tanto, es fundamental porque si estamos hablando de alargarle la vida al ciclo de vida de los productos, esto tiene que ver con los consumidores, pero fijaros que también tiene que ver con las empresas. Las empresas han primado durante demasiado tiempo y de manera muy exacerbada en algunos mercados, em, pues que lo importante era que existiera consumismo, más allá del consumo, consumismo, o sea, que antes de que un producto llegara al final de su vida útil, ya lo estuviéramos sustituyendo por uno nuevo. No hay más que ver qué pasa delante de las tiendas de según qué empresas, de según qué marcas de tecnología, en un, por ejemplo, Black Friday. La gente se tira de cabeza. Y si estuviéramos en disposición de poder hacer una encuesta, ¿no? A todos aquellos que llevan 2 noches durmiendo, apostados para ser de los primeros que se compren la nueva versión de, pues, este teléfono, este smartphone o del otro, de esta tablet, y les preguntáramos, oye, solo una pregunta, ¿eh? ¿Tú para qué utilizas el móvil? Te lo dirían. Y para lo que lo necesitas, ¿ya sirve el que tienes en la mano? Sí, pero es que quiero uno mejor, quiero uno nuevo. Entonces, las empresas incentivan el consumismo, por un lado, y eso no ayuda a que los consumidores puedan tener una mentalidad responsable y decir, no, este producto aún no ha llegado al final de su vida útil, voy a estirarla más. Entonces, esto, ya lo veis, es un pez que se muerde la cola constantemente. Y por tanto, los hábitos de consumo responsable tienen mucho que ver con, pues, elegir productos de comercio justo, comprar productos duraderos, reutilizarlos, elegir productos de segunda mano, evitar productos de un solo uso, en la medida en la que se pueda, evitar los embalajes o ciertos tipos de embalaje, y sobre todo reducir y eliminar determinados productos que pueden tener un gran impacto. Dejamos atrás el ambiental y ahora vamos a pasar al pilar de lo social, ¿no? Bueno, básicamente en el pilar de lo social vamos a estar hablando de capital humano todo el rato. ¿Qué engloba? Bueno, un humano, cada uno de nosotros, pues eh, se identifica como tal y se diferencia como tal de los demás, siendo, por tanto, como un jarrón de la dinastía Qing. Cada uno de nosotros, Ming, perdón, cada uno de nosotros somos un jarrón chino, somos absolutamente particulares, especiales y únicos, ¿no? Em, Porque nos definen al final nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras creencias, nuestros pilares de valores, ¿no? Y por tanto debemos de observar desde las compañías, desde las organizaciones, cómo vamos a tratar esos conocimientos que nos aportan las personas, las habilidades que tienen y cómo les vamos a proporcionar el bienestar que necesitan para ser capaces de aportar lo mejor, pero sin menoscabo de su propia salud. Acordaros que uno de los ODS era el de salud y bienestar. Por tanto, necesitamos invertir en personas. Una de las cuestiones que más pueden llegar a afectar, sin duda ninguna, a una empresa es la pérdida de talento. Y es una de las grandes preocupaciones que tienen a día de hoy las empresas. Sobre todo cuando, parece increíble, pero es así.
es mucho más crítico en las pymes que en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque en las pymes solo somos menos personas para en realidad hacer básicamente lo mismo que hacen en se hace en las grandes compañías. En las pequeñas empresas, ¿no? Ya en las medianas, en las pequeñas, una misma persona puede estar corriendo 5 o 6 roles fácilmente, ¿no? Eres el responsable de logística, pero a la vez eres el responsable comercial, pero a la vez eres el responsable financiero, porque hay otro que es el responsable de investigación y desarrollo, o eres la persona que llevas el contacto con los partners. Por eso es importante invertir en las personas, invertir en formación de las personas, invertir en tener una buena prevención de riesgos laborales. No podemos prescindir de las personas en ocasiones porque nos quedamos en cuadro, porque formar a alguien tiene una curva de aprendizaje a veces muy importante dependiendo del sector de actividad, y sustituir a una persona que a lo mejor incluso puede llevar muchos años con nosotros nos puede ser tremendamente complicado y nos puede afectar tremendamente el negocio y por tanto su sostenibilidad. Pues como decíamos, al final la gestión del talento no deja de ser ese conjunto de prácticas y estrategias importantes para poder retener el talento, que al final es el que nos identifica, ¿no? Vuelvo a repetir, las organizaciones no son nada si no son las personas que las hacen, ¿no? Por lo tanto, la contribución social de una empresa tiene que ver con abordar y resolver problemáticas sociales. Al final, un poco es para lo que nacen, ¿no? Em, Seguramente si le pudiéramos ir a preguntar a cada uno de aquellos que ha sido un emprendedor y ha creado, no ha heredado, sino que ha creado una empresa desde el principio, o sea, el fundador, el quien la ideó, el quien la creó de cero, seguramente es alguien que tenía, obviamente, inquietud por resolver un problema que identificó en su entorno. Es alguien que se planteó, oye, pero ¿cómo es posible que no haya nadie que haga tal cosa? Y a lo mejor más de uno lo identificaron este problema, pero a lo mejor solo uno de ellos fue quien al final se lanzó a decir, no, yo necesito aportar una solución. Y esa básicamente es la manera en la que los negocios eh, se crean, ¿no? Luego vienen de la mano con, bueno, muy bien, y ahora que ya tengo claro qué es lo que quiero aportar a la sociedad, es el vamos a ver cómo lo hacemos para que, bueno, el capital que le vamos a poner, el esfuerzo que le vamos a poner, no solamente a nivel económico, sino también a nivel del tiempo de las personas. Somos tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo vital que en la mayoría de casos además va seguido de una incógnita de no saber hasta cuándo. No tenemos nadie, un carnet que nos diga cuántos años exactamente, meses, días y horas y minutos vamos a vivir, con lo cual el tiempo que cada uno destina a una organización y a un propósito empresarial es muy importante. Y por tanto debemos de respetarlo y debemos de gestionarlo bien. Las empresas deben de tener, yo diría que en su espíritu, en su ADN, en su core, ¿no? En lo más profundo de la razón por la cual se ponen en marcha como organizaciones, un espíritu de responsabilidad social corporativa. Tienen que ser conscientes de que su actividad, de una manera u otra, positiva o negativamente, van a afectar a la sociedad. La afectan en positivo cuando se ponen en marcha y dan empleo. La afectan en positivo cuando revierten parte de sus beneficios en crear un fondo que van a destinar a ayudas, y estos son acciones sociales específicas, ¿no? Para ayudar a un colectivo en particular o para ayudar a
a una universidad o a un grupo de científicos que están intentando pues, investigar sobre una enfermedad rara en la que es muy difícil encontrar fondos que quieran realmente participar en esa investigación, porque al final hay muy pocos pacientes a nivel mundial que no justificarían luego, ¿no?, el desarrollo durante años de pues, vacunas o de medicamentos que fueran dirigidos a tan poca gente. Entonces, es importante tener ese espíritu, esa mentalidad de responsabilidad social corporativa y bajarla, aterrizarla a través de acciones sociales. El pilar social, por tanto, tiene las 5 dimensiones que veis aquí, básicamente. Observa la igualdad, la equidad y la diversidad. Por tanto, tiene que garantizar, bueno, pues que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Estamos hablando de oportunidades, ¿eh? O sea que al final cada uno en la medida en la que, bueno, tiene sus capacidades, tiene sus conocimientos y tiene sus habilidades y sus experiencias, pues hará de más y de menos en el momento en el que se le pida hacer una actividad en particular, pero al menos tiene que tener las mismas oportunidades que otros, ¿no? Que puedan tener experiencia, conocimientos y habilidades en mayor o menor grado en que lo tienen ellos. Estamos hablando de inclusión y cohesión social, por supuesto. Estamos hablando de condiciones laborales dignas. Es importante observar que el empleo pueda ser lo más seguro posible. Estar mes tras mes con el ay en el cuerpo de si voy a poder seguir o no trabajando, si voy a darle continuidad o no al recibir mi salario y por tanto si puedo hacer frente pues eso, desde un pago de un alquiler al pago de una hipoteca, al pago de la escuela de los niños, a poder pagar en el supermercado. O sea, al final todos estamos exactamente en el mismo lugar y es importante, por tanto, que los salarios sean justos. Justos con respecto a lo que cada uno de nosotros aporta y podemos negociar con cada uno de los, en este caso, empleados, que vamos a entender por aportaciones, ¿no? ¿Cómo te voy a medir? Y a unos los mediremos de una manera y a otros los mediremos de otra manera, pero tienen que ser formas justas, aquellas en las que las personas se vean pues compensadas, ¿no? Porque al final es, vuelvo a decir, el tiempo vital de cada uno de nosotros el que dejamos en el trabajo cuando estamos, pues eso, en nuestra función profesional. Y el derecho, perdón, el respeto por los derechos humanos. Lo veremos dentro de un poquito, pero ya lo avanzo. Esto que tiene que ver, tendrá que ver, este punto, por ejemplo, yo os decía antes que los 3 pilares de ASG, de la sostenibilidad, tienen interconexiones entre ellos. Este de condiciones laborales dignas tiene una conexión directa, por ejemplo, con el de la gobernanza a través de la observancia del código ético de proveedores. Porque tú lo que no puedes hacer es decir, bueno, mi empresa, nosotros fabricamos aquí, pero con componentes que traemos de X país. En ese X país, nuestros proveedores, en realidad, nos pueden servir estas materias que nosotros aquí integramos tan baratas, porque en realidad allí los salarios son míseros, las condiciones son indignas y se utiliza mano de obra infantil, por ejemplo, y se explota la mano de obra infantil, y además de eso se les paga solo con comida, y además de eso, pues se les tiene en unas condiciones deplorables. Entonces, eh, si la compañía tiene un grado de transparencia y de responsabilidad social importante desde la gobernanza, debería de decir, aunque nosotros a nuestros empleados aquí les estamos ofreciendo condiciones laborales dignas, no podemos dejar de contemplar las condiciones laborales en las que nuestros proveedores tienen a su vez a sus empleados. Eso es aplicar de verdad el concepto de sostenibilidad. Eso es clave, es vital. Y es importante que lo vayáis transmitiendo a vuestro alumnado. Tienen que ser capaces de estar siempre planteándose cuáles pueden ser los efectos
más allá del efecto directo, efectos colaterales que pueda tener cualquier decisión que puedan tomar en cualquiera de estos tres ámbitos ASG. Obviamente hablamos de bienestar y calidad de vida y finalmente de permitir la participación y dar voz a la ciudadanía, porque vuelvo a repetir, las organizaciones en términos generales están ubicadas en la sociedad, son un ente, un instrumento que nos hemos dado a nivel social y por tanto es importante no ser impermeable, sino ser permeable a lo que desde fuera nos tienen que decir sobre cómo estamos impactando y afectando. Cuidado, y porque también el entorno nos puede estar dando inputs, y eso es muy importante, sobre oportunidades que en realidad tenemos y nos estamos perdiendo por no ser capaces de tener una escucha activa a esos grupos de interés externos que muchas veces no solamente nos vienen con una queja, sino que dentro de la explicación de la queja nos están dando información sobre cómo podríamos mejorar procesos. Y eso nos abre la puerta al pilar de la gobernanza. Básicamente una estrategia, ya lo sabéis, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de largo plazo. Yo soy un entrenador de cualquier deporte y tengo toda la liga por delante o tengo todo un campeonato por delante y lo que tengo es que establecer una estrategia. ¿Dónde quiero estar como club o como equipo de trabajo o con vosotros, con vuestro alumnado, ¿no? La estrategia que tengo establecida para el curso académico 25-26 es que mis alumnos, ahora después de que he hecho pues un pre-test, ¿no? He hecho un test previo a empezar yo a explicarles pues en este caso sostenibilidad, o podría ser dibujo técnico, o podría ser cualquier otra de las asignaturas, matemáticas o sociales. Pues antes de empezar a explicar y a desarrollar el curso, yo he tomado una temperatura y veo que están a este nivel. ¿Cuál puede ser mi plan estratégico como docente? ¿Dónde los quiero llevar? ¿Dónde quiero que estén sus conocimientos y sus habilidades de aquí a 10 meses, cuando acabe el curso, ¿no? Entonces, estrategia, hablamos de largo plazo. Luego todo eso se aterriza en la táctica de esta semana. Esta semana voy a hacerlo de esta manera. Voy a utilizar estas unidades formativas, voy a utilizar estas metodologías y voy a desarrollar estas actividades didácticas de esta manera. Y además vienen de la mano de esta rúbrica que me dice cómo lo voy a evaluar. Por tanto, cuando estamos hablando de estrategia de sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de básicamente un documento que establece los objetivos, las metas, las políticas, muy importante, y acciones específicas a través de las cuales vamos a desplegar lo que queremos ser, la misión de esa empresa. ¿A través de qué? Básicamente de su cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que debe de garantizar una buena gobernanza en sostenibilidad? Bueno, aquí hay toda una serie de conceptos que yo os los quiero ampliar un poquito, más que nada porque algunos pueden sonar un tanto raros, como por ejemplo el último, que es esto de la rendición de cuentas, o la diligencia de vida. Así que vamos a ampliarlos un poco. Cuando estamos hablando de supervisión y cumplimiento legal y ético, os podéis imaginar que, bueno, básicamente todas las organizaciones desde que se establecen, ya para establecerse necesitan, bueno, pues seguir toda una serie de reglamentos y de normativa que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, dónde nos tenemos que dar de alta, qué impuestos tenemos que pagar. Si vamos a salir con un nombre, pues tenemos que ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en este caso, en este país, pues para que ese logotipo y tanto el logo, la imagen como el tipo, el nombre que le ponemos a la empresa, pues nos lo acepten como bueno y lo podamos utilizar y no se lo estemos plagiando a alguien, ¿no? Por tanto, hay un cumplimiento legal y ético que tenemos que observar. Vosotros veréis, por ejemplo, en Thinkers FP, hay todo un capítulo desarrollado al respecto de las legislaciones, la legislación que hay a día de hoy, la normativa, quiénes son las distintas entidades bueno, pues que están regulando aspectos de sostenibilidad, unos en el ámbito de medio ambiente, otros en el ámbito social,
otros en el ámbito de gobernanza, otros en un ámbito mucho más paraguas, por ejemplo, la CSRD, que viene a entrar pues, en cada uno de estos pilares. Luego, ya hemos hablado de ello, respeto a los derechos humanos y laborales. Aquí estamos hablando, pues os podéis imaginar, de PRL, de todo lo que tiene que ver con eso, cómo vamos a observar lo que acabamos de decir, ¿no? Los salarios justos, cómo vamos a medir la productividad de las personas, cuáles son las condiciones laborales en las que queremos tener a nuestros empleados, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a tener cómo vamos a darle voz a esos empleados si en un momento determinado nos tienen que explicar que hay algo que no funciona o que no están de acuerdo con algo, a quién tienen que dirigirse, de qué manera, qué mecanismos vamos a articular? Protección de datos y confidencialidad. A día de hoy, vosotros lo sabéis, cada vez hay más dispositivos IoT, ¿no? De Internet de las Cosas, distribuidos bueno, pues por nuestras organizaciones. Cada vez utilizamos más la tecnología para transmitirnos datos que algunos de ellos pueden ser altamente sensibles, como es igual, desde un DNI al nombre y apellidos, a la fecha de nacimiento, a las cuentas bancarias, a la a cuestiones como cuál es la religión que profesa, etcétera, etcétera, su raza o su altura, me es igual. Hay toda una serie de datos que se tienen que proteger. Porque cada vez más el nivel de ciberdelincuencia crece de forma exponencial. Trabajamos también temas de transparencia y veracidad de la información. ¿A través de qué? Bueno, a día de hoy, si vosotros entráis en las webs públicas de cualquier gran empresa, podéis pedir en Google un ranking. Dame las 20 primeras empresas a nivel mundial, por hacerlo fácil. Entráis en su web y tiene que haber un área dentro de su web en la que, hablando normalmente es el área de sostenibilidad, podéis bajaros y podéis ver exactamente todos los reports. Se llamaban hasta hace muy poco reports non-financial reporting, que eran el reporting no financiero, los informes no financieros, o sea, todo lo que no tenía que ver con el balance, la cuenta de resultados, etcétera, etcétera, el activo, el pasivo, etcétera, sino precisamente con lo que a día de hoy recoge la sostenibilidad en estos tres pilares. Pues la transparencia y la veracidad de la información significa que todo aquello que publicamos tiene que ser cierto y tiene que ser contrastado, incluso en las grandes compañías esto tiene que ser así, por un organismo que sea externo a mi empresa y que no tenga relación, digamos, accionarial con mi empresa. Con lo cual, entre comillas, no le va ni le viene, em, o su empresa como consultor no tiene ninguna dependencia de cuál sea el resultado de ese trabajo que va a hacer de observancia de si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y de hecho, debería de ser así porque fruto de esa observación que nos puede hacer un consultor externo, al final nos pueden aportar toda una serie de cuestiones de mejora, ¿no? Que son importantes porque es la única manera de seguir progresando, de seguir innovando y de seguir mejorando. Tenemos que ser capaces desde la gobernanza de aceptar que estamos en un mercado de libre competencia y de promoverla. Eso significa no haciendo dumping, no haciendo acuerdos de precios en el mercado con otros competidores para quedarnos una parte importantísima de ese mercado. Tenemos que, obviamente, tener un compromiso medioambiental declarado. Con respecto a la gestión económica y contable transparente, pues volvemos a lo mismo. Se tiene que, de la misma manera que se hace el reporting no financiero, se tiene que hacer un reporting financiero que sea transparente y que venga de la mano de esa veracidad de la información. Cuando estamos hablando de la diligencia debida, pues tiene que ver con lo que yo os contaba con respecto al aguas arriba, que se llama, y al aguas abajo. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros tenemos
nuestra cadena de valor, estamos en un lugar de la cadena de valor de ese producto o servicio, ¿no? Entonces, aguas arriba significa que tenemos proveedores. Hay toda una serie de empresas que nos proveen de productos o servicios. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestra actividad, esa la que sea, y finalmente pues sale como subproducto hacia, digamos, nuestros, en este caso, clientes, pues toda una serie de acciones, de servicios, de productos, ¿no? Entonces, la diligencia de vida es lo que os decía. Nosotros tenemos que observar hacia arriba con qué tipo con qué tipo de empleados, por ejemplo, está trabajando nuestros proveedores. Y si no está alineada su política a la nuestra, pues lo que tenemos que hacer sencillamente es cambiar de proveedor. Lucha contra la corrupción y finalmente la rendición de cuentas, que es informar periódicamente de cómo estamos haciendo las cosas. Por tanto, hemos hablado de cadena de suministro, que es lo que os acabo de contar en este momento. Importante tener claro de dónde provienen nuestras materias primas y cómo podemos ir optimizando en toda la red de abastecimiento la satisfacción de nuestros clientes, buscando esa visión integral desde principio a fin. Esto que os estoy mostrando ahora es, bueno, pues las etapas de la cadena de suministro, que es lo que os decía. Primero viene de la mano de una planificación de la demanda. Una vez hacemos planificación de la demanda, tenemos que hacer un aprovisionamiento de gestión de compras, porque en base a ello no tendremos, por ejemplo, que estocar más de lo que necesitamos. Stock cero, el just in time, son técnicas japonesas, por ejemplo, de hace ya 40 años. Ellos tenían ya muy claro entonces que en la medida en la que uno pudiera, tenía que planificar la producción. Por tanto, planificas la producción significa que planificas el aprovisionamiento y la gestión de compras y previo a eso observas la demanda, por eso necesitas datos, conocer muy bien el mercado. Después de esa planificación de la producción venía el almacenamiento y planificación del inventario y finalmente la distribución. Ahora imaginemos que nosotros somos, por ejemplo, dentro de la cadena de suministro, estos que están aquí en medio, los que confeccionamos. ¿Qué nos puede ocurrir? Aguas arriba, como os decía yo antes. Bueno, hay empresas que nos suministran materias primas. Estas pueden pasar a tisaje de punto, que son los que hacen digamos, el tejido, parten del hilo y con ello pues hacen lo que se llama el punto, el tejido de punto, o bien lo cortan el tejido y nos lo proveen, ¿vale? Nos llega a nosotros que lo confeccionamos. Utilizamos talleres externos, por ejemplo, de confección, o bien necesitamos productos terminados, necesitamos cremalleras, botones, hilo para coser, etcétera. Con ello confeccionamos y almacenamos, distribuimos, llega en este caso pues a la tienda, al punto de venta y finalmente al consumidor final. Entonces tenemos que tener muy claro dónde estamos siempre y tenemos que tener muy claro cómo es toda esta relación con quien nos viene antes y con quien nos viene por detrás. ¿Sí? Porque si de verdad queremos establecer una estrategia sólida en sostenibilidad, todos deberíamos de estar alineados en creer y en apuntar hacia lo mismo. ¿Sí? Así que, por último, bueno, aquí os hemos dejado, no me voy a repetir, pero solo para que lo veáis, cuáles son los conceptos claves sobre los que hemos hablado hoy. Hemos hablado de sostenibilidad, que el punto clave es el de sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Ese es el punto clave de que algo sea sostenible, de que un proceso sea sostenible, una empresa, una actividad sea sostenible. Hemos hablado de los ODS y hemos revisado la Agenda 2030. Hemos hablado de los 3 pilares ASG. Hemos hablado del análisis de materialidad, los temas materiales, que son aquellos que son tanto relevantes para las empresas como para los propios grupos de interés. Hemos hablado de impactos, riesgos y oportunidades, de los IROS, de esa matriz de materialidad que nos ayudará a priorizar y al plan de sostenibilidad.
Hemos hablado de contaminación ambiental ya en el pilar ambiental. Hemos hablado de ese sistema de gestión ambiental que tienen que tener las empresas que permita lograr pues, los objetivos que se fijan en materia ambiental, que tenemos que hacer prevención de la contaminación ambiental desde las prácticas empresariales que se recogen en nuestra estrategia de gobernanza. Hemos estado hablando de economía circular y consumo responsable a través de pues la creación de productos sostenibles. Y hemos hablado ahora de conceptos clave sobre gobernanza, como la gobernanza en sí misma, la cadena de suministro, la cadena de valor y el análisis del ciclo de vida. Así que llegados a este punto, yo creo que ahora te toca a ti, ¿no, Gloria? Yo voy a seguir compartiendo. Sí, bueno, ya estamos llegando a la recta final. Yo quería agradecerte una vez más, Mónica, la estupenda presentación. Como veis, Mónica nos ha aportado una visión muy transversal de lo que es la sostenibilidad y nos ha dado una panorámica muy general de cómo la sostenibilidad tiene impacto desde las diferentes perspectivas, ¿no? Y que por tanto tenemos que digamos, tener en cuenta que todas prácticamente nuestras decisiones en el día a día en distintos ámbitos pues tienen influencia. Yo creo que es una visión muy general y supongo que ahora mismo tenéis mucha información en la cabeza, algunos habéis preguntado por el chat, no os preocupéis porque os vamos a mandar el documento. Pero supongo que bueno, que muchas veces también estaréis pensando, ¿no? ¿Y cómo traslado yo esto al aula, ¿no? Esto ahora, toda esta información, ¿cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo escojo, ¿no? Todos aquellos contenidos que realmente están previstos, ¿no? Que están en el currículum, ¿cómo los vinculo? Bueno, pues para eso. Nosotros os ofrecemos la posibilidad de acceder a los programas gratuitos Thinkers FP. El programa Thinkers FP recoge todos los contenidos curriculares del módulo transversal de sostenibilidad cuyo contenido, ¿no? Ha sido establecido como obligatorio en la última ley de formación profesional para impartir en en todas las familias, en todos los sectores productivos, ¿no? Al final, lo que os proporcionamos en este programa, que es de acceso gratuito, simplemente accediendo a la página de thinkers.fundacionrepsol.com, registraros y tenéis acceso a todos los contenidos. Lo que os proponemos es un módulo transversal de sostenibilidad con 6 capítulos y con todos los recursos y herramientas para llevar al aula en cada una con la vinculación curricular en cada uno de los resultados de aprendizaje y con todas las guías didácticas y de una manera muy transversal y muy colaborativa. Yo no sé si Mónica quieres poner, bueno, un Sí, pequeño vídeo que sí, puede eso es. ilustrar muy fácil lo que es el programa. A medida que la sociedad afronta los retos ambientales y sociales, cada día se hace más necesario integrar competencias y valores en la formación profesional y capacitar a las personas para lograr una economía sostenible. Bienvenidos a Thinkers FP, un innovador programa educativo que prepara a los profesionales del mañana para enfrentar los desafíos de la transición ecológica y la sostenibilidad. Con Thinkers FP tendrás acceso a numerosos recursos educativos, videopodcast, vídeos formativos, presentaciones interactivas, juegos, ejercicios, retos, reflexiones, para desarrollar e integrar los contenidos y competencias relacionadas con la sostenibilidad de manera atractiva en las aulas. Thinkers FP emplea a los estudiantes para que se conviertan en protagonistas, capaces de afrontar los retos ambientales y sociales actuales, y se conviertan en profesionales que activen el cambio del modelo productivo con creatividad, colaboración y orgullosos de su propio potencial. Thinkers FP cubre el contenido curricular del módulo profesional de sostenibilidad aplicada al sector productivo. A través de 6 capítulos, somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza.
Los estudiantes alcanzarán los resultados de aprendizaje establecidos y se formarán en aspectos de gran futuro laboral y enorme relevancia como sociedad. También pondrán en práctica lo aprendido a través del reto Somos Profesionales, desarrollando soluciones basadas en problemas reales. A través de la plataforma Thinkers, tú eliges cómo y cuándo poner en marcha cada contenido según las necesidades de tu aula. Si lo necesitas, también puedes contar con asesoramiento pedagógico. Y con todo lo trabajado, puedes presentar tu candidatura a los premios Thinkers. Únete a Thinkers FP y prepara a los profesionales del futuro. Bueno, como veis, son 6 capítulos que son totalmente independientes, que se pueden impartir de manera transversal y en cada uno de ellos vais a tener todos los contenidos que por cada uno de los contenidos curriculares podéis llevar al aula con todos los recursos, herramientas para interaccionar con los alumnos, presentaciones, contenido teórico, todo de una manera muy, muy amena y basado siempre en el aprendizaje colaborativo. Si tenéis interés de alguna manera por profundizar en lo que es, experimentar, ¿no? En conocer un poquito mejor cuáles son esos materiales que os proponemos llevar al aula para impartir ese módulo transversal. Tenemos sesiones que estamos impartiendo durante las próximas semanas que son totalmente gratuitas. Mónica, mira, está enseñando el calendario, que lo tenéis disponible también en nuestra página web, thinkers.fundacionrepsol.com, y os podéis inscribir y pues profundizaremos en esos contenidos porque digamos que no era el objeto de esta sesión. Y si estáis interesados o alguien decía por el chat, oye, pues me he perdido unos minutos y demás, vamos a repetir esta sesión también el día 21 y a través de nuestra página web podéis tener acceso al enlace de inscripción sin ningún tipo de problema. Por mi parte, poco más que agradecer, los premios Thinkers, lo decía también en el vídeo, este año además lanzamos la primera edición de premios Thinkers FP. La idea es reconocer a aquellos docentes y centros educativos que presenten los mejores proyectos de sostenibilidad realizados a partir del uso del programa educativo Thinkers. Es la primera edición y la idea es fomentar, ¿no? El uso del programa, ¿no? Y bueno, las bases van a estar disponibles la semana que viene, con lo cual, si estáis utilizando Thinkers FP, os animamos a que las consultéis y que presentéis vuestra candidatura porque hay reconocimientos monetarios interesantes, ¿no? A los que podéis optar. Y además también podéis optar por el móvil. Aquí tenéis la página web y el código QR por si alguien está interesado. Por mi parte, nada más que agradecer de nuevo a Mónica, en primer lugar, que sé que hoy es un día especial para ella, y a todos los que habéis estado presentes hoy. Agradecer esta hora y media donde hemos tenido una media de 70 personas en la sala, con lo cual eso es que la temática ha sido de interés, por lo cual muchas gracias, de verdad. Si tenéis alguna duda, queréis comentar algo, es el momento, y si no, pues como os hemos ido diciendo, vais a tener la grabación de esta sesión y vais a tener la presentación, pues de aquí a unas horas, ¿no? En cuanto podamos, en cuanto editemos la grabación, os la mandamos. Así que nada, Mónica, no sé si quieres decir algo más, si alguien quiere Nada, decir algo solo más. decir que vamos a dejar el chat abierto para que lo tengáis en el Teams y que si alguien tiene algún comentario, alguna necesidad de ayuda, lo que sea, pues que nos lo deje por allí. Y que ha sido un placer. No os he podido ver mientras yo estaba hoy explicando, pero os he sentido. Así que muchas gracias por haber atendido esta sesión. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.